Entonces, la Trinidad se compone de tres partes, pero forman una sola entidad. Se puede comparar el concepto de la Trinidad de Dios a un huevo. Gracias a Dios por huevos, porque es la comida que todos comen cuando no hay nada más en la casa. Dios es bueno para proveer los huevos. Amén. Es cierto. Amén. Entonces, el huevo se compone de tres partes también. La yema, la clara y el cascarón. Los tres componentes tienen funciones diferentes, pero nunca dejan de ser un huevo. Amén. Entonces podemos usar esto como un ejemplo. Y también podemos usar el ejemplo de agua. Agua tiene tres partes: el líquido, humo y hielo. Entonces, pero nunca cesan de ser un agua. Algo así. Amén. Amén. Ustedes entienden. Ahora, si ustedes pueden acompañarme, primero de Juan, capítulo 5, versículo 7, podemos usar una vez más este versículo como nuestra base. Primero de Juan, capítulo 5, verso 7. Esa es nuestra base. Estamos hablando acerca de ¿qué? La Trinidad. La Trinidad tiene ¿cuántas partes? Tres partes. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice: ¿están ahí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo Jesús y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En paréntesis, yo quiero explicarles que este tipo de enseñanza no necesariamente restaura el corazón, ni le explica cómo vivir la vida cristiana, sino que establece el fundamento y la base sobre la cual descansen su fe, sobre la cual descansen sus creencias. Nosotros podemos ministrar palabra que le enseña cómo vivir victoriosamente, cómo prosperar, cómo hacer eso, pero ¿sabe qué? Necesitamos poner fundamento en nuestro corazón. Porque es bueno que recibimos palabra de motivación y todo eso, pero hermanos, si no sabemos la historia, si no sabemos o no entendemos nada acerca de nuestro fundamento espiritual, no estamos haciendo muy bien. Necesitamos entender los fundamentos, los cimientos sobre los cuales nuestra fe en Jesucristo descansa. Amén. Ahora, así que hay que escuchar esta enseñanza con oídos afinados para este tipo de palabra. No busca una palabra motivacional, porque no estamos ministrando una palabra motivacional. Estamos ministrando fundamento. ¿Estamos ministrando qué? Fundamento. Amén. Ahora bien, la semana pasada aprendimos que los tres son iguales. Estamos hablando acerca de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Los tres son igualmente Dios, pero tienen responsabilidades y funciones diferentes aquí en la tierra y en el cielo.
Los tres tienen propósitos diferentes, funciones diferentes. Ellos hacen lo que ellos tienen que hacer, pero a la misma vez, como dice la palabra de Dios, estos tres son uno. Amén. Ellos trabajan en equipo siempre. Uno no va a hacer una cosa en contrario a lo que el otro quiere hacer. Los tres trabajan en equipo. ¿Es claro eso? Now, yo quiero explicar algo porque hay iglesias que se mueven en mayores profundidades del Espíritu. Hay gente que quiere profetizar, hay gente que tiene una palabra. Ese tipo de mover nosotros le damos la bienvenida. Pero vamos a hablar acerca de una contradicción de muchas veces pasa en una iglesia donde el Espíritu Santo puede moverse. La gente está tratando de eso. De repente el músico está cantando. La unción y la autoridad de Dios está fluyendo a través del músico. Pero de repente en ese sector una persona se levanta y empieza a dar una profecía. La pregunta es si Dios va a interrumpirse. La respuesta es no. La unción, la autoridad está fluyendo a través de este siervo. Y de repente la persona ya se pone de pie, empieza a temblar y empieza a dar su profecía. Hermanos, este no es el Espíritu Santo. Yo creo que es algo nuevo. O de repente alguien levanta la mano diciendo, pastor, yo tengo una pregunta. No es el tiempo para pedir al pastor una pregunta. Entonces, cuando Dios está ministrando a través del pastor o de la música o de alguien y de repente alguien entra, tal vez la persona se sienta algo en su corazón o tal vez no sepa cuándo es el tiempo para ministrar algo. Pero tenemos que entender que el diablo siempre quiere interrumpir cuando Dios está moviéndose. Entonces el Espíritu Santo no va a dar, o Jesús no va a poner su autoridad, el Espíritu Santo sobre el siervo de Dios, ministrando correctamente, y de repente Dios va a levantar otra persona para cambiar el ambiente. Dios trabaja en equipo con Jesús y con el Espíritu Santo. Y en este tipo de situación es correcto cuando el ministro está ministrando y de repente alguien se pone de pie para dar una profecía. Es correcto que el pastor dice, perdóneme, siéntate, cállate. Pero si no sabemos cómo movernos correctamente en este tipo de fluir, la gente va a pensar, el pastor es muy rudo. No es así. El pastor está haciendo su trabajo correctamente. Amén. Y es muy posible que ustedes tienen experiencia cuando estamos en un servicio y en ese tipo de mover, el pastor o la persona que está ministrando tiene que tener sabiduría. Pero yo he estado en este lugar ministrando la palabra o los músicos ministrando bajo la unción y de repente un demonio empieza a manifestarse. Hay opciones. El ministro tiene que tener la sabiduría y tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Qué debe hacer? Porque tenemos que entender que los demonios quieren interrumpir el mover de Dios en una iglesia. Lo que puede pasar, si Dios dice, si el ministro sabe lo que Dios está diciendo, el ministro amablemente puede acercarse a la persona con sus ujieres, y puede empezar a ministrar liberación. Puede. ¿Es claro eso? Lo que yo he aprendido en el transcurso de este tipo de administración,
Muchas veces cuando hay mucha unción, cuando hay mucha presencia, los demonios no aguantan y de repente explotan. Es emocionante. Y bajo la unción podemos ministrar. Amén. Yo recuerdo que cuando Juan estaba ministrando en la zona 2, tuvimos una conferencia acerca de intercesión y casi en el principio del mover, Dios me dio una palabra de una persona que estaba sufriendo muchos tormentos. Y yo no terminé diciendo lo que yo iba a decir y de repente una persona en la congregación empezó a manifestar sus demonios. Yo no sé si tú recuerdas eso. Y fue muy interesante porque nadie tuvo que acercarse a esta persona, aunque los ujieres empezaron a acercarse a esta persona, pero solo con la palabra desde el púlpito. Yo recuerdo humildemente que yo empecé a dar órdenes que ese demonio saliera. Y en poco tiempo, salió el demonio. Desde el púlpito yo recuerdo que cuando el demonio salió de esa persona, yo vi, para mí fue casi como una toalla negra que salió de la puerta. ¿Ya? Yo lo vi, salió de la puerta y todo se calmó. Entonces lo que yo estoy diciendo, tenemos que tener sabiduría. Ahora bien, si un demonio empieza a manifestarse y el pastor o el ministro no siente el guía del Espíritu Santo, los ujieres amablemente se acercan, levantan la persona y lo llevan a otro cuarto donde él puede recibir ministración. ¿Es claro eso? ¿Cuál es el punto? El punto es que el Espíritu Santo no va a interrumpirse con el Padre y con Jesús. Ellos trabajan en equipo. Amén. Ahora, vamos a continuar. Estamos diciendo que los tres son igualmente Dios, pero tienen responsabilidades diferentes y funciones diferentes aquí en la tierra y en el cielo. Así que nuestro primer punto de esta lección es que el creyente, ustedes, el creyente, debe y necesita aprender cómo relacionarse con los tres en su camino. Amén. Debe y necesita aprender con quién necesita tratar. Yo quiero explicar algo. No es un crimen o una infracción si ustedes o si usted se confunde en este asunto. Por si lo hiciera, si era parecido a llamarle papi a su mami o decirle mami a su papi. Ustedes saben que tú no vas a acercarse a su mami en realidad y decirle papi, no, la mamá va a contestarle con mucho amor. O no va a acercarse a tu papá diciendo mamá, no. Nadie va a castigarle por eso, tampoco Dios. Pero tenemos que aprender cómo identificarnos con quién está hablando. Y esto toma un poco de tiempo, esto toma un poco de experiencia. Entonces no es crimen, amén, o una infracción. Dios va a entender. No queremos ser legalistas o dogmáticos en este lugar. Está bien, pero tenemos que aprender con quién estamos tratando. ¿Es claro este punto? En este momento quisiera cubrir brevemente el protocolo más correcto en cuanto a la vida de oración, porque todos oran. Yo creo que es bueno que nosotros tomemos esto en cuenta. Si ustedes pueden ser tan amables, busca Lucas capítulo 11 y vamos a leer versículos
1 a 2. Lucas 11, estamos cubriendo el protocolo, el patrón más correcto en cuanto a su vida de oración. Ahora, vamos a encontrar la respuesta en Lucas capítulo 11. En verso 11, en capítulo 11, versículo 1 y 2. Encontramos el patrón que Jesús estableció. ¿Estamos ahí? Lucas 11, versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y les dijo: cuando oren, digan que Padre nuestro. Now, hermano, yo entiendo que ustedes están muy al tanto de todo eso, y para mucha gente aquí y la gente que está escuchándonos por Facebook Live y radio, que es una enseñanza muy sencilla, pero sabe que hay substancia aquí también. Entonces, Señor, enséñanos a orar, y les digo, cuando oren, digan Padre nuestro. Ahora, es bíblico que iniciamos una oración dirigida a Dios. Pero, escúchame, si quiere iniciar una práctica con Jesús, puede hacerlo también. O si quiere iniciar una práctica con el Espíritu Santo, igual. No hay desacuerdo con ellos. Dios no va a ponerse celoso diciendo: ¿por qué Él está hablando con el Espíritu Santo y no yo? No. Ellos no funcionan así. Amén. Entonces no queremos ser legalistas, dogmática en ese tipo de cosas. Yo voy a explicar por qué. En lo personal, yo tengo tal vez 40 años en el Evangelio. Yo quiero compartir con ustedes mis experiencias basadas en la palabra de Dios. Personalmente, yo hablo más con Dios que con los otros dos. Yo hablo más con Dios. Es como soy yo. Siempre tengo mi Padre. Para mí, mi Dios es mi amigo. Jesús también, Espíritu Santo también, pero yo tengo más comunión con Dios que con los otros dos. No es mi preferencia. Pero también yo hablo con Dios, con Jesús. Cuando yo necesito perdón, yo voy a Dios. Número 1, yo voy a Dios. Pero por medio de Jesucristo. Amén. Porque Jesús es nuestro mediador. Yo entiendo esto, es parte de su función. Yo voy a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. Yo entiendo eso, Él es nuestro abogado. El Espíritu Santo no está definido como nuestro abogado. Bíblicamente, Jesús es nuestro defensor. Entonces ahí podemos entender con quién debemos tratar. La Biblia dice, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, yo voy a usar mis notas: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo
el justo. Es claro cómo nosotros podemos definir con quién debemos hablar. Si alguno ha pecado, abogado, mediador, defensor tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahora, así que en este caso, es el Espíritu Santo ahora, la tercera persona de la Trinidad, Dios el Espíritu Santo, que trabaja en armonía con Dios y Jesús. Ahora tenemos los tres trabajando para cumplir algo en la vida de una persona. Interesante. El Espíritu Santo que trabaja en armonía con Dios y Jesús, convenciéndome, estamos hablando cuando yo necesito perdón, estoy hablando de mí. Es muy poco, no estoy bromeando. Ustedes necesitan aprender cómo captar una broma. Ok. Vamos a seguir adelante. Ok, continuando. El Espíritu Santo, Él trabaja en armonía con Dios y Jesús, convenciéndome a mí de mi pecado, de mi ofensa. Entonces yo necesito presentarme a Dios por medio de Jesucristo, pero es el Espíritu Santo que ha trabajado en armonía con los tres para convencerme de mi ofensa. Puede ver cómo los tres están trabajando en equipo, porque cada quien tiene su función, tiene su propósito diferente en el asunto. La Biblia dice, Juan 16, versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra versión lo dice de esta forma, cuando Él venga, mostrará claramente quién, estamos hablando acerca de quién, el Espíritu Santo. ¿Usted quiere ver eso en su Biblia? Por favor, busca Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, verso 8. Versículo 8. Jesús ahora está hablando con sus discípulos acerca de la tercera persona de la Trinidad. Juan 16, versículo 8 dice, ¿ya lo tiene? Y cuando Él venga, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Jesús está introduciendo, presentando a sus discípulos la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, ¿quién? Eso. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, usando otra versión, dice que claramente, cuando Él venga, mostrará a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Entonces, por esta obra, yo llego a estar al tanto de mi pecado, de mi falla, de mi ofensa, porque el Espíritu Santo me muestra mi ofensa a través de su proceso de incomodar y entristecer mi corazón. Es el Espíritu Santo que está poniendo en mi corazón una inquietud. Dios en este momento está esperando una reacción mía. Y Jesús sabe que en un rato que yo voy a presentarme a Dios por medio de Jesucristo, de parte de lo que el Espíritu Santo me reveló, y yo voy a solucionar el problema. ¿Están aprendiendo algo? Puede ver cómo los tres trabajan en equipo, siempre.
Y es increíble ver cómo los tres trabajan en equipo solo para limpiar el corazón de alguien. Solo para trabajar en el corazón de alguien. Dios tiene que involucrarse, Jesús tiene que involucrarse, el Espíritu Santo tiene que involucrarse solamente para limpiar el corazón de alguien. Dios no está muerto, hermanos. La Trinidad no está muerta. Hay mucho movimiento, hay mucha actividad saliendo de la Trinidad de Dios a nuestro favor. Y lo que es aún más increíble es que los tres hacen este mismo proceso todo el día. Todo el día. Todo el día. Con millones y millones y millones de personas, los tres están dedicándose para poner la rectitud en nuestro corazón. Entre otras cosas. Sería increíble que tenemos que entender que los tres tienen que involucrarse solamente para limpiar el corazón de una persona. Pero ellos hacen más que eso. Pueden entender cómo ellos se involucran en el movimiento en la tierra. No solamente trabajando, limpiando el corazón, haciendo otras cosas. Pueden entender eso. Dios no está muerto. Muy ocupado. Los tres hacen este proceso todo el día con millones de cristianos, una y otra vez. Mientras trabajan en la vida de los incrédulos, también. Ahora podemos ver que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de los incrédulos. ¿Ya? Dios está esperando la respuesta y Jesús sabe que en un rato la persona va a hacer algo espectacular. En conclusión de esta parte, este proceso es solo un aspecto de su trabajo, entre otras responsabilidades que ellos tres cumplan día tras día, día tras día. ¿Esto no es aburrido? Tal vez sí. Gracias. Pero eso es lo que ellos hacen. Día tras día, semana tras semana, con las mismas personas muchas veces. Y a nuestro favor y para el mundo. A continuación, cuando yo necesito activar la autoridad que tengo como cristiano, ¿con quién voy yo? ¿Alguien sabe? ¿Chino? Con Jesús. Entonces, cuando yo necesito activar la autoridad que yo tengo como cristiano, yo voy a Jesús. Dice aquí en Marcos, solamente yo voy a usar mis notas, Marcos 16, versos 17 a 18, y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Hablando de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, para activar, hermanos, la autoridad de Dios, Jesús es Dios, vamos a Jesús. En el nombre de Jesús, fuera. Ya. Y los demonios van a responder. Ya. Oramos, la Biblia dice que debemos orar en el nombre de Jesús. Ok, busca Hechos capítulo 3. Eso es muy interesante. Ese es un buen ejemplo. Hechos capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver. Vamos a buscar 3:3. Hechos 3:3. ¿Sabemos esta historia?
Hechos 3, versículo 3, cuando Pedro y Juan subían juntos al templo, eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa. Y versículo 3, ¿están ahí? Están ahí, ¿verdad? Gracias por traer su Biblia. Versículo 3, cuando vio a Pedro, cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan, les rogaba que le diera limonaza, no limonera, limonaza, esa. Yo puedo usar un poco de limonada con hielo en este momento. ¿Y ustedes? Ok, perdón. Ustedes entendieron la broma. Felicidades. Bueno, ok. Pedro, versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de, ¿quién? Jesús. No está en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántate, anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, y se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que identificar a quién necesitamos trabajar. ¿Con quién? Amén. La Biblia confirma, eso es muy importante, Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, verso 18. Y vamos a definir esta muy bien, es un versículo muy excelente. Mateo 28, versículo 18. La Biblia confirma en Mateo 28, quien lleva toda, es lo que dice tu palabra, tu Biblia, versículo 8, lleva toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él es Jesús. La Biblia dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado donde en el cielo y en la tierra. Okay. El punto de este corto segmento es que cuando necesita activar la autoridad que tiene como cristiano, usted va a Jesús. Amén. Y otra vez más, si no está bien experimentado en este tipo de mover, Dios va a entender. Amén. ¿Es claro eso? La Biblia no da indicaciones de orar ni ejercitar la autoridad divina en el nombre del Espíritu Santo. ¿Es claro eso? La Biblia no da indicaciones de orar ni ejercitar la autoridad divina en el nombre del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que entender eso. A continuación, cuando yo adoro, mi adoración va a Jesús o a Dios. ¿Es claro? Yo no sé cómo ustedes van a responder a eso, pero para mí sería un poco extraño. Dice, Espíritu Santo, te adoro. ¿Eso parece un poco extraño? ¿Un poco extraño? Espíritu Santo, te adoro. ¿Es extraño o es normal? Es un poco extraño. Pero si no sabe cómo moverse en este asunto, está bien. Él es Dios también. Interesante el concepto, ¿eh? Bueno. Cuando necesito
oír la voz de Dios, yo voy al Espíritu Santo. Cuando yo necesito oír la voz de Dios, yo voy al Espíritu Santo. Cuando yo necesito la presencia de Dios, escuchen, yo hablo con el Espíritu Santo aquí. Yo invito al Espíritu Santo que llene el lugar donde yo estoy. Ustedes han oído una y otra vez, ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, no es una oración. Espíritu Santo, llena ese lugar. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia. ¿Este cae bien con usted? Ajá. Es muy interesante todo eso. Cuando yo necesito buscar la voluntad de Dios, por ejemplo, en el servicio, yo voy al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que Él toma de Él y nos revela lo que el Padre está diciendo o lo que Dios está. Ajá. Yo no quiero descreditar al Espíritu Santo, pero podemos decir que el Espíritu Santo es como el mensajero. Mensajero es la palabra. ¿Yeah? Él toma de lo que dice el papá, Él toma lo que dice el Espíritu Santo y Él empieza aquí en la tierra para revelarse. Revelar lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando yo necesito o cuando yo sé que es tiempo para moverme en los dones del Espíritu Santo, ¿con quién voy yo? Al Espíritu Santo. Porque Él está encargado de esta área de la Trinidad. El Espíritu Santo es el que moverse en los 9 dones. Pero tenemos que estar muy atentos de los 3, porque los 3 pueden hablar en cualquier momento. Yo puedo orar, Dios, ayúdame. El Espíritu Santo va a llenar mi corazón con información, con revelación, con lo que yo necesito hacer. Ese es cómo funciona. Cuando yo necesito discernir algo, yo voy al Espíritu Santo. Y yo puedo decirle de verdad que para cuando yo necesito algo, Dios ya está ahí. Si yo tengo que preguntar a Dios, es porque estoy inspirado por el Espíritu Santo para hacer la pregunta. La Biblia dice que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que hable. Amén. La Trinidad ellos son muy ocupados, créame. En conclusión, hermanos, la Trinidad en este contexto se componen de 3 partes. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero forman una sola entidad. Número 2, en conclusión. Los 3 son iguales. Los 3 son igualmente Dios, pero tienen responsabilidades y funciones diferentes aquí en la tierra y en el cielo. Número 3, los 3 trabajan conjunto para llegar a las mismas metas y conclusiones. Y número 4, con experiencia, el cristiano puede discernir a quién de los 3 le está hablando. Amén. Yo quiero agregar algo interesante. Ustedes están al tanto que ángeles de Dios también hablen con la humanidad, ¿sí o no?
Es algo para considerar. El ángel vino a María, la mamá de Jesús, pero fue enviado por Dios. Amén. Ángeles se presentan y con un oído afinado puede discernir. Si no puede ver el ángel con sus ojos naturales, un ángel está hablando conmigo. Es parte del misterio. Es parte del misterio de las cosas de Dios. Amén. Hablando acerca de discernimiento, yo estaba hablando con una persona en esta semana. Y cuando esa persona empezó a hablar conmigo, me di cuenta que estaba hablando con un demonio. Interesante, ¿eh? Pero tenemos que entender que si tiene ese tipo de discernimiento, el discernimiento viene por medio del Espíritu Santo, porque Él está al tanto de todas las cosas. Y en su corazón va a reconocer, yo no estoy hablando con la persona, un demonio está saliendo de su boca. Pero todo eso es parte de cómo debemos movernos en la vida cristiana. La vida cristiana no solamente es venir a la iglesia, escuchar y salir. No, tenemos que edificar la vida cristiana conforme a la imagen de Jesús. Póngase de pie. Ustedes han sido grandes alumnos. Ahora estamos al tanto un poco más de la Trinidad. Dios no está muerto. Él es muy ocupado. ¿Ustedes están de acuerdo que Dios y Jesús, Espíritu Santo, son muy ocupados todo el día, toda la noche? Dios no duerme. Uf. Padre Dios, muchas gracias por esta palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por detallar este tipo de información. Y ahora estamos más al tanto de su grandeza y cómo tú te mueves. En nuestra vida, hogar, ciudad, toda la tierra. En este momento, Señor, nosotros te exaltamos. Dios, el que vive para los siglos. Jesús, te adoramos. Espíritu Santo, tú también, porque tú eres Dios. Gracias, Trinidad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todo lo que tú haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús.